¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos de nosotros parecemos nacer con el alma a flor de piel? ¿Por qué sentimos el mundo con tanta intensidad que a veces nos hiere solo por existir? Y, más profundamente, ¿por qué el dolor parece definirnos más que cualquier virtud? Nietzsche decía que siempre hay un poco de locura en el amor, pero también siempre hay un poco de razón en la locura. Carl Jung, yendo aún más lejos, afirmó: la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Pero, ¿y si esa luz nunca entra? ¿Y si la herida se convierte en un hogar? En este video, vamos a explorar un viaje que no todos se atreven a hacer: la transición del empata herido al guerrero despierto, aquel que no solo siente el mundo, sino que lo transforma. No estamos hablando de positividad superficial, estamos hablando de atravesar el valle oscuro del alma, de sumergirse en el caos del inconsciente, de enfrentar demonios que ni siquiera sabías que existían y salir del otro lado más íntegro que nunca. Todos nosotros a veces tratamos a los demás con desconfianza injusta. Todos nosotros, de alguna manera, hemos confundido nuestro dolor con nuestra identidad. Y todos nosotros, si somos honestos, ya hemos usado el sufrimiento como armadura para no enfrentar la libertad que la sanación nos traería. Este video no es sobre autoayuda, es sobre autoverdad. Jung hablaba de la individuación como el proceso más importante de la vida humana, convertirse en lo que uno es, integrando luz y sombra, vulnerabilidad y fuerza. Pero ese camino no está pavimentado con respuestas fáciles. Exige que mueras, psicológicamente, y renazcas en algo que tal vez nunca te atreviste a hacer. Hoy no vas a mirar una explicación, vas a sentir una verdad, vas a darte cuenta de que el empata, ese ser hipersensible, a menudo considerado frágil, lleva dentro de sí el potencial del más peligroso y amoroso de los guerreros. ¿Y si te dijera que tu dolor, ese que te acompaña en silencio desde la infancia, no es un castigo, sino una semilla? Tal vez estés a punto de descubrir que todo aquello que te hizo sentir roto era, en realidad, el mapa hacia tu fuerza. Si esto resuena con algo que vive escondido dentro de ti, entonces continúa, porque ahora empieza el verdadero viaje. Existe un dolor que no sangra, se esconde en los gestos suaves, en las palabras cuidadosas, en las sonrisas que piden disculpas por existir. Es el dolor del empata, aquel que siente antes de comprender, que absorbe el mundo incluso antes de saber si está listo para ello. Muchas veces, quienes miran desde fuera imaginan que este tipo de sensibilidad es un don, una bendición, pero en realidad se parece más a una carga llevada en la oscuridad. Jung llamaba a esto el arquetipo del curador herido, el alma que tiene la extraña capacidad de ver con claridad el dolor de los demás, pero permanece ciega ante su propia herida. Es como si el dolor ajeno fuera un espejo donde vemos todo, excepto nuestro propio reflejo. Y ahí comienza el gran error. El empata herido cree, en silencio, que su dolor es necesario para amar, como si sanar fuera traicionar su esencia. ¿Cuántas veces has sentido que, si dejaras de sufrir, también dejarías de sentir? Como si el sufrimiento fuera el único puente verdadero entre tú y el mundo. Jung descubrió algo que pocos psicólogos se atrevieron a nombrar: el apego al dolor, no por masoquismo, sino por identidad. Él lo llamó el síndrome del apego a la herida, cuando el sufrimiento deja de ser solo una experiencia y se convierte en un lugar interno donde nos refugiamos. Imagina crecer creyendo que tu valor está en tu capacidad de soportar, que mientras más sufres, más puro eres. Esa es la lógica perversa que transforma al empata en mártir y al mártir en prisionero de sí mismo. Tal vez aprendiste que el mundo es un lugar inseguro y que ser demasiado fuerte es parecerte a quien te hirió. Entonces eliges la debilidad como refugio, como si fuera prueba de bondad. Pero esa elección, con el tiempo, cobra un precio. Comienzas a desaparecer dentro de ti. Y esa desaparición es silenciosa. Sigues ayudando, sonriendo, diciendo «todo está bien», mientras algo dentro de ti grita, ahogado. Te vuelves especialista en calmar a los demás, pero incapaz de escuchar tu propio caos. Jung lo vio en muchos de sus pacientes, personas que, aun con todo el conocimiento y las herramientas para sanar, se resistían ferozmente a la transformación, porque en el fondo sentían que perder el dolor era perderse a sí mismas. Es un cruel paradojo, querer sanar, pero temer el vacío que puede aparecer después, como si no hubiera más tú del otro lado del dolor. Esa es la prisión invisible del empata herido, y quizá la estés viviendo ahora.
escondiéndote detrás de la sensibilidad, usando tu empatía como escudo para no tener que levantarte, posicionarte, decir no. Pero pon atención, la empatía sin límites se convierte en autodestrucción disfrazada de amor. La herida que cargas sí puede ser el inicio de tu revolución interna, pero solo si dejas de usarla como excusa para permanecer pequeño. No naciste para sangrar en silencio, naciste para transformar ese dolor en lenguaje, esa fragilidad en fuerza. Pero para eso es necesario dar el primer paso, dejar de esconderte detrás de la herida. Tal vez este capítulo no te ofrezca alivio, y está bien. No fue escrito para reconfortarte, sino para sacudirte. ¿Estás listo para abandonar el papel de víctima? Porque, si lo estás, el guerrero dentro de ti lleva años esperando a ser despertado. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? Y aún así, ¿nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una parte dentro de nosotros que pasamos la vida entera tratando de esconder. No aparece en las redes sociales, ni en los abrazos que damos en público, pero está ahí, en los momentos de silencio, en los arranques de ira que no podemos explicar, en la sensación de estar fingiendo ser algo que no somos. Carl Jung llamó a esto la sombra, y el empático, esa alma sensible que todo lo siente y todo lo absorbe, suele cargarla con aún más intensidad. Al fin y al cabo, desde pequeño, el empático aprendió que sentir demasiado era un problema, ser demasiado sensible, llorar por motivos tontos, tener explosiones emocionales, todo eso era juzgado, ridiculizado o silenciado. ¿Y qué aprende a hacer un niño frente al dolor? Se esconde, reprime, inventa una versión más aceptable de sí mismo. El problema es que, con el tiempo, esa versión aceptable se convierte en la única que la persona muestra, y todo lo que no cabe en ella, ira, frustración, egoísmo, deseo de poder, va siendo lanzado al fondo de la psique, donde la sombra crece. Jung se dio cuenta de que muchas personas sensibles evitan el enfrentamiento con su propia sombra porque temen convertirse en aquellos que las lastimaron. Confunden fuerza con agresividad, límites con egoísmo, firmeza con frialdad. Entonces, optan por una postura excesivamente dócil, pasiva, sumisa, todo para no correr el riesgo de dañar a los demás. Solo que eso tiene un precio. Cuando vives apenas a medias, negando partes esenciales de quién eres, el cuerpo y la mente comienzan a dar señales. Te sientes agotado emocionalmente. Sientes que siempre das más de lo que recibes. Te culpas por querer descansar. Te juzgas por sentir ira. Y en el fondo, te sientes un impostor. Alguien que finge bondad todo el tiempo, pero esconde una rabia latente que no sabe nombrar. Esta es la prisión del empático herido. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. Y eso aplica, especialmente, a los empáticos que creen que ser luz es nunca contradecirse, nunca imponerse, nunca decir basta. Pero ser luz de verdad es distinto. Es reconocer que existe oscuridad dentro de nosotros y que también tiene algo que enseñarnos. El proceso de integración de la sombra es justamente eso, dejar de huir de las partes que aprendiste a rechazar y comenzar a acogerlas con conciencia. Eso no significa que vas a salir dañando a los demás o que te volverás alguien cruel. Al contrario, cuando reconoces tu ira, deja de dominarte. Cuando entiendes tu egoísmo, deja de manifestarse en lo oculto. Cuando te reconcilias con tu dolor, deja de gobernar tus decisiones. La empatía verdadera no es anularte por el otro. Es estar tan entero dentro de ti mismo que logras abrirte sin perderte. La sombra no es tu enemiga. Es la parte de ti que grita cuando callas demasiado.
que siente ira cuando permites abusos, que se revela cuando aceptas vivir por debajo de lo que mereces. Integrarla es el inicio de tu travesía, es el momento en que dejas de ser solo sensible y comienzas a ser completo. La travesía del empático comienza en el momento en que se cansa de sufrir. Pero no estamos hablando de un cansancio cualquiera, sino de un agotamiento existencial, un desgaste que viene desde el alma. Es cuando la persona se da cuenta de que ya no soporta ser el pilar emocional de todos, mientras por dentro se desintegra. Ese es el punto de ruptura y también el primer paso hacia la transformación. Carl Jung llamaba a este proceso individuación. En otras palabras, es cuando el individuo decide convertirse en quien realmente es y no en quien aprendió a ser para sobrevivir. Para el empático, este camino es aún más desafiante porque carga con un equipaje emocional inmenso, traumas no procesados, expectativas ajenas, culpa por decir no y miedo a perder vínculos si empieza a priorizarse. La travesía comienza cuando el empático comprende que su empatía no debe ser una condena, que no es necesario cargar el dolor del mundo en los hombros para ser una buena persona. Y sobre todo, que ser sensible no significa ser débil. Ese insight, por más liberador que sea, casi siempre viene acompañado de una profunda sensación de miedo, porque, hasta ese momento, el dolor era un lugar conocido. Salir de ahí es como abandonar la única identidad que parecía funcionar. Muchos empáticos viven gran parte de su vida dentro del arquetipo del ayudador herido. Son excelentes dando consejos, estando disponibles, escuchando, pero cuando se miran a sí mismos se sienten paralizados, como si no tuvieran permiso para sanarse. La travesía exige que esa lógica se rompa. Es necesario entender que ayudar a los demás desde la propia herida no es noble, es insostenible. En este punto comienza un proceso de deconstrucción interna. El empático necesita revisar sus creencias sobre la fuerza, el merecimiento, el cuidado y los límites. Tiene que cuestionar si está siendo amable o simplemente tiene miedo al conflicto. Debe preguntarse si realmente está siendo generoso o si aprendió que solo es digno de amor cuando se sacrifica. Y esas preguntas no tienen respuestas rápidas, duelen, porque tocan heridas profundas, muchas de ellas creadas en la infancia. Durante la travesía, es común que antiguas relaciones se deshagan, no porque el empático se haya vuelto una persona fría, sino porque dejó de ser fácilmente manipulable. Las personas que se acostumbraron a su pasividad pueden reaccionar mal ante su nueva postura. Eso genera soledad, sí, pero también abre espacio para nuevas conexiones más sanas, basadas en la autenticidad y en el respeto mutuo. Otro punto crucial de esta etapa es la aparición de la culpa. Cuando el empático empieza a elegirse a sí mismo, siente culpa por ello. Culpa por no contestar el teléfono en el momento, por decir no puedo, por priorizar su propio descanso. Y es aquí donde la travesía exige coraje, porque la culpa tocará la puerta varias veces, y el empático necesita aprender a no dejarla entrar. Jung decía que la verdadera transformación exige que la persona pase por una especie de muerte psicológica, y tenía razón. La travesía es, en cierto modo, una muerte, la de la identidad herida, la del papel de mártir, la de la dependencia emocional, pero también es un nacimiento, un renacimiento de alguien que ya no necesita definirse por el dolor. Cuando el empático entiende que puede ser sensible y fuerte al mismo tiempo, que puede tener compasión y mantener límites, que puede sentir profundamente sin anularse, empieza a acceder a una nueva identidad. Y esa identidad es la base de lo que Jung llamaba el guerrero integrado, aquel que actúa desde el centro, no desde la herida. La travesía es larga, incómoda y llena de giros, pero también es la mayor prueba de amor propio que un empático puede ofrecerse, porque solo cuando atraviesa su propio abismo descubre que el dolor no era su hogar, era apenas el inicio del camino. El empático que llega hasta aquí ya no es el mismo. Algo dentro de él cambió de forma permanente. El dolor ya no es identidad, la culpa perdió fuerza y la necesidad de aprobación empieza a dar lugar a un nuevo tipo de silencio, el silencio de la firmeza. El guerrero no es alguien que dejó de sentir, al contrario, es justamente por haber sentido tanto que aprendió a protegerse. Carl Jung llamó a esta etapa integración total. El empático, ahora guerrero, ya no niega su propia sensibilidad, pero tampoco la ofrece como sacrificio. Entiende que la empatía no es obligación, es una elección consciente y que ayudar al otro no puede ser a costa de sí mismo. Este cambio puede parecer sutil a los ojos de afuera,
pero internamente es revolucionario. El guerrero es aquel que sabe decir no sin necesidad de levantar la voz, que escucha a su cuerpo antes de aceptar invitaciones, que reconoce cuando está siendo manipulado y no finge que no lo percibe. No es frío, pero dejó de ser vulnerable a las presiones emocionales ajenas. Aprendió que cuidar a los demás no significa cargar con los problemas de los demás. Muchos piensan que esta postura lo volvió menos empático, menos disponible, menos buena persona, pero no entienden que el guerrero no se alejó por frialdad, sino por integridad. Se aleja para mantener su paz, para preservar su energía, para sostener su propia lucidez, porque ahora sabe que un empático agotado no cura a nadie, solo repite el ciclo. Este nuevo lugar es desconcertante al principio. El empático, ahora más entero, necesita lidiar con el extrañamiento de las personas que estaban acostumbradas a su versión herida. Algunas lo acusan de haber cambiado, otras dicen que está más duro, más egoísta, pero ya no necesita la aprobación de ellas. Sabe que solo puede ofrecer algo real cuando está completo. Y estar completo, a veces, exige alejarse de donde solo había vaciamiento. El guerrero también comprende que su sensibilidad sí es un don, pero un don que necesita límites para florecer. Aprende a canalizar esa sensibilidad hacia proyectos, hacia el arte, hacia una sanación verdadera, ya no hacia relaciones desequilibradas, amistades tóxicas o ambientes que chupan su vitalidad. Jung decía que el verdadero sanador es aquel que primero se sanó a sí mismo. Y es exactamente eso en lo que se convierte el empático, ahora guerrero. Un ejemplo vivo de que es posible sentir profundamente sin destruirse en el proceso. Es capaz de estar presente en el dolor de los demás, sin absorberlo como si fuera suyo. Escucha sin hundirse, se interesa sin anularse. Y lo más poderoso de todo, ahora inspira con el ejemplo. Porque hay algo innegablemente fuerte en alguien que atravesó su propia oscuridad y regresó con luz en los ojos. No la luz superficial del optimismo forzado, sino la luz profunda de quien conoce el infierno y eligió no vivir ahí. Esa presencia cambia los ambientes, transforma sin necesidad de convencer. El guerrero no es invencible, aún siente, aún se equivoca, aún llora, pero ahora sabe regresar, sabe recomponerse, sabe cuándo lo están drenando y sabe cómo protegerse. Esa sabiduría es fruto de la jornada, de la travesía, del enfrentamiento con la sombra y de la renuncia a la herida como identidad. En el fondo, el empático no dejó de ser empático. Solo aprendió que su sensibilidad no debe ser una sentencia, sino una herramienta, una forma de ver el mundo con profundidad, pero también de actuar con presencia y discernimiento. Y quizá esta sea la etapa más hermosa del camino, cuando descubres que puedes ser sensible y al mismo tiempo inquebrantable. El camino del empático al guerrero no se trata de dejar de sentir, sino de aprender a sentir con conciencia. Se trata de salir del papel de víctima y asumir la responsabilidad por uno mismo. No se trata de negar el dolor, sino de elegir qué hacer con él, porque al final de cuentas, tu sensibilidad no es debilidad, es poder. Y cuando encuentra estructura, nace algo raro, alguien que siente profundamente y permanece completo. Si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. No por escucharme a mí, sino por haberte escuchado a ti mismo durante este proceso. No todo el mundo tiene el valor de mirar su propio dolor con honestidad, y mucho menos de querer atravesarlo. Este video no fue hecho para agradarte, fue hecho para recordarte lo que ya sabes, pero que quizá olvidaste en el camino, que no necesitas quebrarte para ser bueno, y que ser empático no es ser débil, es ser humano, consciente, completo. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal y deja un like. Puede parecer poco, pero eso me muestra a mí y a YouTube que este tipo de contenido todavía importa. Y comenta aquí abajo, estoy en la travesía. Así nos reconocemos, incluso en silencio. ¿Y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla? Bueno, uno de ellos va a incomodarte de una forma extraña, como esa verdad que sientes pero no quieres admitir. El otro puede ser justo lo que necesitabas escuchar antes de rendirte. Elige con calma, ya estás más cerca de lo que imaginas. Nos vemos allá, y si no es hoy, que sea cuando estés listo.